Ya, Listo. necesito cambiar de ángulo porque el sol me está dando directamente en la cara. Sí, 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 échate Sí. bloqueador, papu. Dorime, Al toque, papu, al toque. dorime. Mi familia está que me toca las puertas. Apura, Víctor. Sean todos bienvenidos una semana más a Síntesis Podcast, un fin de semana más que me reúno con Aisa Olazo y Víctor Román para hablar de las noticias científicas de esta semana con unas cuantas risas de por medio. Bueno, muchas más risas que... No, hay información Es más, sustancial. más risa que ciencia, ¿no? Más risa que... ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana? Bien, bien. Siento que hace una eternidad que no grabamos. Los he extrañado la semana pasada. Sí, es cierto, es cierto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hemos grabado, Víctor? Am, bueno, por la coyuntura nos ha tenido de cabeza. Sí, No sé, a las personas que nos leen, o mejor dicho, que nos escuchan o que nos siguen desde otras partes del mundo, la semana pasada y la semana pasada fueron bastante movidas para el Perú. El Congreso sacó al presidente, puso un presidente interino que no tenía ningún tipo de legitimidad popular. La gente salió a las calles, hubieron protestas, lamentablemente fallecieron dos personas, dos jóvenes, y se sacó a ese presidente y se puso uno nuevo. Así que toda esta semana, al menos a los que nos dedicamos al periodismo, ha significado una semana de trabajo bastante extenso. Han habido noches en las que no hemos podido dormir, nos hemos quedado sí, coordinando y conversando hasta tarde con Adrián, por ejemplo. Yo Y, estaba durmiendo. sí, no, pero ahí sí fue a las protestas y las marchas. sí. Y, o sea, no tengo entendido. Lamentablemente yo no podía salir por una cuestión de salud, pero Adrián sí había estado saliendo. Si tú eres de Perú Ángel y has estado también. saliendo... Ángel Ah, Ángel Ángel, también, sí, también. Ángel también, También. perdón, Ángel Ángel. también. Ángel es fotógrafo y él ha estado registrando también las protestas acá en Lima. Quería decirles de que si tienen algún síntoma, o sea, si han estado saliendo a las marchas y tienen algún síntoma de resfrío, que de preferencia mantengan todos los protocolos como si estuvieran enfermos, ¿no? Utilicen su mascarilla, lávense constantemente las manos para que protejan al resto de la gente que vive con ustedes en sus departamentos o casas. Y aunque no tuvieran síntomas, ¿no? Tienen que actuar como pacientes asintomáticos porque puede ser que tengan, entonces hay que tomar siempre las medidas preventivas del caso para no, pues, incrementar esta tasa de contagios que ya hemos logrado mantener de forma estable, ¿no? Bueno, gracias a Paralel, comparte lo que sea en donde sea que estés. Hoy hablaremos sobre el histórico lanzamiento de SpaceX a la Estación Espacial Internacional, la reducción del presupuesto de NASA y el asteroide que pasó esta semana y casi golpea nuestro planeta. Luego hablaremos sobre la lepra en los chimpancés y los experimentos para extraer metales en microgravedad con bacterias en la Estación Espacial Internacional. Suena muy Bacán. interesante. Sí, y al final hablaremos sobre el descubrimiento de una galaxia fósil en las profundidades de la Vía Láctea. Hemos descubierto una galaxia dentro de la nuestra, qué locazo. Y el desmantelamiento del famoso observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Y para finalizar, la propuesta de un telescopio en la Luna. Es un telescopio ahí que tiene sus peculiaridades, así que no te muevas que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast. Bueno, y en esta ocasión voy a hablar sobre 6 temas. Son 6 noticias cortitas, eh, porque no ha habido noticias, digamos, grande, profunda, que haya valido valido la pena la atención, así que vamos a ver. Pero antes quería hablar un poquito sobre el nuevo presidente. No sé si aquellos que me siguen en redes sociales deben haber visto los comentarios que hice previamente a la elección de la mesa directiva y luego cuando se elige a Sagasti como presidente y luego cuando ya se le nombra presidente, ¿no? Hay una expectativa optimista con respecto al trabajo que puede hacer. Sagasti es un investigador, tiene un nivel alto en su índice como investigador, es economista, pero ha estado muy ligado a a la ciencia, especialmente la innovación. Él ha trabajado en el CONCITEC y trabajó en la Unidad de Naciones Unidas que se encarga justamente de innovación. Así que los prospectos para este periodo corto
con respecto a la ciencia van a ser positivos, ¿no? De hecho, en su discurso habló directamente de la cuarta revolución industrial, de la sociedad del conocimiento, de ciencia, tecnología e innovación y de esta frase que decimos nosotros muy seguido, de que sin ciencia no hay futuro. Entonces, hay un optimismo cauteloso porque las experiencias ya te dicen que en política, especialmente en política en Perú, uno tiene que estar atento. Entonces, a partir de ese momento, nuestra labor como comunicadores va a pasarse a vigilar a que cumpla con su labor, porque tiene labores mucho más allá de las netamente científicas. Tiene que continuar con las elecciones y tiene que hacer otro tipo de trabajos para intentar, por ejemplo, reformar la policía que se mantenga la reforma electoral y la reforma de educación. Así que Agraria. vamos a estar vigilantes, vamos a estar viendo qué cosas es lo que está ocurriendo. Pasando ya a las noticias, la primera noticia es de que Rocket Lab lanzó, siguiendo los pasos de SpaceX, lanzó un cohete y recuperó la primera etapa de su cohete. Estoy viendo que ahí se está poniendo su cara así de cómo que recuperó su primera etapa. ¿Cómo es eso? A ver, Víctor, Sí, explícanos un sí, poco. explícanos, por favor. ¿Cómo es que recuperó su primera etapa? Ya, lo que pasa es que los cohetes usualmente tienen más de una etapa. O sea, tienen una parte, no tengo un lapicero acá a la mano. Tienen una parte Ujú. en la que están el combustible, los propulsores, y luego tienen una segunda parte que también tiene combustible y propulsores, pero ya está la carga. Entonces, la primera parte sirve como una especie de impulso para romper con la fuerza de gravedad de la Tierra, con la gravedad, perdón, de la Tierra, es una fuerza. Y Es lo y mismo, una estamos a vez de que escalas terrestres. y cuando el cohete ya está a cierta altura, la primera etapa cae porque se convierte en peso muerto, y la segunda etapa, que ya está libre, por así decirlo, de las fuerzas gravitacionales de la Tierra, se enciende y coloca una órbita o probablemente viaja a otra parte del espacio. Es como si la primera etapa fuera el motor principal que le da el impulso a El impulso inicial. a la pequeña cápsula que se encuentra en la punta, Así es. ¿no? A veces son dos, tres cápsulas, son dos, tres etapas, ¿no? Ok. Dependiendo de qué tipo de misión se trate. Ujú. Bueno, en este caso, pero la primera etapa es cara. O sea, son motores, son propulsores que son caros de fabricar. Por eso SpaceX Combustibles, ¿no? estuvo trabajando durante mucho tiempo para hacer de que esa primera etapa regrese y aterrice paradito. No sé si han visto los videos de SpaceX. Entonces, porque es caro, ¿no? O sea, los precios se elevan muchísimo cuando estás botando cada vez que lanzas un cohete. Entonces, Rocket Lab, que es una empresa de Estados Unidos que opera en Nueva Zelanda, siguiendo los pasos de SpaceX, ha decidido hacer lo mismo, pero no con retropropulsión, sino con un paracaídas. Como Ujú. es, como Rocket Lab lanza cohetes ligeros, no cohetes semipesados o pesados como SpaceX, Ujú. digamos de que se puede utilizar un paracaídas. La idea inicial es de que se lance, el Electron es el nombre del cohete, la primera etapa caiga, rompa un poco la fuerza con la que está cayendo inicialmente con un paracaídas ligero y luego lo haga con un paracaídas mucho más grande. Y cuando está en el aire, llegue un helicóptero y lo atrape en el aire y luego ya llegue y lo coloque en tierra. Esta segunda, por cierto, esta primera parte, aunque parece sacada de Batman, ¿Ya? sí ha ocurrido anteriormente, pero ha ocurrido con misiones de la CIA, con misiones especiales de la Agencia de Inteligencia estadounidense. ¿Qué Hay un caso muy lanzaban famoso ellos? en el Ok. Ártico, hay un caso muy famoso en el Ártico. Dime. No, 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 ¿por qué? ¿Qué hacían ellos? ¿Lanzaban cohetes Ah, también? no, 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 agarraban con un paracaídas
y te agarraban en el aire con un avión o con otro vehículo. ¿Cuando estaban Agarraban. persiguiendo espías o algo así? No, estaban haciendo operaciones Ah, operaciones de inteligencia. Tengo entendido de que los primeros satélites, cuando no se podía transmitir la data, cuando tomaban fotos, no sé si has visto, cuando las fotos no eran digitales, sino que se tomaban En, los en- rollos en películas. sí, de los satélites caían y con un paracaídas y con aviones o con otro vehículo los atrapaban. mm, Pero en fin, nunca se ha intentado hacer con un cohete. Un cohete tiene otras características, pero digamos que esa es la idea. En esta ocasión, después de que el Electron ha colocado 30 microsatélites, o sea, satélites de 10 centímetros por 10 centímetros, Ujú. porque ese es, digamos, que el mercado de Rocket Lab. Peter Beck, que es el dueño de Rocket Lab, ha decidido que todavía no, que mejor se caiga con el paracaídas en el océano y luego se recupere esta primera etapa del océano. Ahora, el agua tiene características corrosivas, así que se está por verse si es de que se va a poder utilizar esa primera etapa. Yo no imagino que Peter Beck o Rocket Lab van a estar haciendo saber en los próximos días. Esa es la Uh, primera noticia. La segunda noticia es de que, esta noticia es chiquita, de que Japón y Alemania quieren lanzar una misión a un asteroide. La Agencia Espacial de Alemania, la DLR y JAXA, la Agencia Espacial de Japón. ¿Con qué objetivo? menos mal que ya es una alianza con fines de investigación espacial y no te asustaste cuando dijiste en Alemania. Alguien está leyendo Segunda Guerra, ¿no? Alguien está leyendo Segunda. El asteroide se llama Phaeton. ¿Cuál es el objetivo? Eh, Estudiar las partículas para ver si hay moléculas orgánicas, ¿no? Como en otros asteroides, ¿no? Es una misión que imita las misiones Hayabusa 1 y Mm. Hayabusa 2 que Japón ha realizado. Japón, digamos que es como que el pionero en este tipo de misiones porque ellos también han estado ayudando a NASA en su misión Osiris-Rex. Uh, Es una nave de 400 kilos y que funcionaría con paneles solares de hasta 12 metros. Y la sonda se llama Destiny Plus. Destiny Plus. Más. Suena a Destiny. Destiny Child. Me has hecho acordar a Disney Plus, que esta semana todo el mundo estaba subiendo sus Ah, sí. stories, estaba subiendo de, miren, estoy viendo el Mandalorian, ¿no? ¿Qué pasó con Baby Yoda, no? Ahí, tuiteando ahí. Oh, no te quejes, ahí estaba viendo cómo el Baby Yoda se come los huevos de esa Sí, especie en extinción. me da risa porque, Hardcore fue esa vaina. sí, Ok, sorry por los spoilers. sí, pero me da risa porque un montón de gente estaba tuiteando sobre eso o subiendo stories y todo. Y yo ya he visto varias de esas, ya las he visto y no tengo Disney Plus, pues, pero no voy a decir cómo las he visto. Y luego Son los la otra primeros a los que noticia. escucho que dicen Disney Plus, porque he escuchado a todo el mundo decir Disney Plus. Ah, Ah, le dicen Disney, perdón. Pero es Plus, ¿no? No, Es está Plus. bien, está bien. Ajá. Disney Plus. Pero Bueno, la tercera noticia es de que la sonda marciana de Emiratos Árabes Unidos, Al-Amal, o A la madre. Esperancita, realizó su última maniobra de, su última maniobra de propulsión, de corrección de destino para ir a Marte. Ha corregido su trayectoria. Esto quiere decir de que la nave estará llegando al planeta rojo la noche del 9 de febrero del próximo año. Totalmente calculadito. De Como noche va a llegar. de En la noche, no de noche. noche. Y como se recuerda, Alamal partió en julio de este año, en esta ventana en la que todas las misiones estuvieron lanzando hacia el planeta rojo. Mm. ¿Por qué Ah, se lanza y justo en esas fechas, Víctor? Porque ese es el periodo óptimo, es un periodo de varias semanas, el periodo óptimo en el que las órbitas de la Luna, no sé si se ve,
soy fan. De la Tierra y Marte encajan. Ese se le llama el Hoffman. Hoffman, Es en donde maniobra de podemos Hoffman. encontrar la trayectoria más corta, ¿no? Sí, son los periodos en los que coinciden, de manera que lanzas y vas a poder llegar antes y con menos gasto de combustible, Claro. de manera más eficiente y efectiva. Como se recuerda, Alamal está equipado con 2 paneles solares, 6 motores principales y 8 de maniobrabilidad. Tiene una cámara multiespectral, tiene 2 espectrómetros y sistemas de navegación. Se espera de que estudie las capas inferiores de la atmósfera de Marte y la dinámica de flujos de calores estacionales, ¿no? La diferencia de temperaturas entre el verano y el invierno, y la influencia del clima en la tasa de la pérdida de hidrógeno y oxígeno en las capas superiores. Esta es la primera misión de un país árabe a Marte, ¿no? Y de hecho del circuito de países o de agencias espaciales que mandan misiones a, a Marte, porque usualmente es Estados Unidos, Rusia, la Unión Soviética, o sea, Rusia es la Unión Soviética, la Unión Europea y China. Anteriormente fue India que lanzó su sonda MOM y ahora Emiratos Árabes Unidos. Vamos a ver Una si pregunta, y Perú manda su sonda. Dime. Emiratos, ¿tiene sentido? O sea, no, perdón. ¿Los Emiratos Árabes Unidos lo está haciendo de forma estatal o privada? Bueno, no hay una diferencia muy clara entre Estado y Sí, Siempre. ¿no? y empresa en los Emiratos Árabes Unidos, pero digamos que para Respuestas ser más técnicas. técnico es una empresa nacional, es una agencia nacional. Aquí he Ok. reclutado, yo al menos conozco una persona que ha sido reclutada por los Emiratos Árabes, por la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos para realizar trabajo. Una chica de Croacia, Serbia, Mm. Croacia, de esos países de por ahí, que es astrofísica. Y no me censures, no me censures. Este, y la han contratado para que realice trabajos para la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos. Luego, la cuarta noticia es de que un asteroide Ah, así literal rozó la Tierra. El récord que se tenía hasta antes de este asteroide era de 3.000 kilómetros, ¿no? Un asteroide pasó por la Tierra, lo rozó y solamente estuvo a una diferencia de 3.000 kilómetros. ¿A cuántos kilómetros crees que estuvo esta vez, Aisa? A mí. Menos, ¿Menos? A 500. menos. ¿Qué? No. A por eso Según la dije. noticia, 250. según la noticia que salió publicado en Universe Today, el sistema de telescopios Atlas que tenía en la Tierra detectó un asteroide de entre 5 a 10 metros, no es muy chiquito, a una altitud incluso más baja que el de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial se maneja a 450, 430, y asteroide llamado 2020 VT4 ha pasado a solamente 345 kilómetros de nuestra superficie. O sea, sí, literal, ha rozado la Tierra, ¿no? Pasó el 13 de noviembre sobre el Pacífico Sur. Víctor, No se sabe exactamente dónde podría haber En impactado. el Congreso hubiese caído. No, ni tanto, porque mira, no sé si te acuerdas tú del asteroide que cayó en Rusia, el de Chelyabinsk, en el 2013. ¿Cómo en 2003? ¿Qué me voy a acordar del 2013? No. Tú sí te acuerdas, Adri, Sí, 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 yo sí. de que se hizo famoso las imágenes, los videos, porque la gente estaba yendo así en su carro y de pronto, ¡blum!, se hizo todo brillante y ¡prá!, se reventaron todas las lunas. Sonó fuerte, fue fuerte. Fue un asteroide, un meteorito bastante, O llamó sea, bastante la pero atención. creo que ese cayó ¿Y en en qué mar, parte ¿no? cayó? O sea, ¿causó mucho daño? No, se desintegró en la
Claro, el problema Ah, ahí, sabes que cuando pasa por la atmósfera, pasa con tanta se velocidad que golpea la atmósfera muy fuerte y el sonido, dice. las ondas de sonido, ¡pum!, ¿no? Y eso fue lo Sí. que Pero revienta los vientos. las partes caen, ¿no? También con fuerza, Como ¿o polvo. A no? veces No, caen como que pedacitos. sí, Dependiendo de Del tamaño qué, del meteorito. no, más la bien del tamaño composición de la composición del meteorito. de la Ah, ok. Porque composición a más veces que son nada. porosos y Mm, por la presión se desintegran, pero claro. si es una roca mucho más sólida, esa vaina es siguiente. Como la de los dinosaurios, porque ese sí cayó, ¿no? Pero eso midió probablemente unos 10 kilómetros, tengo entendido. Claro, pero o sea, también era más sólido, supongo, porque hizo un cráter gigante, ¿no? Sí, a ver, chequea para no estar diciendo una tontera, por favor, señor Adri. No te preocupes, ya estoy Yo pregunto nada más, no sé, checando ustedes son los el que saben. diámetro de este asteroide. Voy a cerrar mi puerta. Y 180 kilómetros de diámetro, Oh, Víctor. wow. Bueno, De estuve, 10 a 100 hay mucha diferencia. Sí, sí, erré por varios órdenes de magnitud. sí. No, sí, o sea, de ver, son 180 kilómetros, pero tiene sentido, ¿no? Porque generó un cráter de 11 kilómetros, esa vaina, o sea, Sí, 11 quiere decirte kilómetros Se se desintegró. desintegró bastante o sea, hubo mucho que se desintegró en la colisión. en la atmósfera. Bueno, Mm. esa ha sido la noticia del asteroide. Luego, el Senado de Estados Unidos quiere recortar el presupuesto de NASA. No sé si se acuerdan que la semana pasada, no, antepasada, hablábamos de la diferencia de los enfoques entre los republicanos y los demócratas. Bueno, estas diferencias se sienten eventualmente y directamente en la ciencia. De acuerdo a lo a lo que recoge Space News, el proyecto de ley de gastos de la Comisión de Comercio, Justicia y Ciencia ha reducido 1.75 B, o sea, 1.750 millones menos el presupuesto de NASA para el próximo año, para el 2021. ¿Mm? Eh, esta, este presupuesto recorta especialmente el programa Human Landing System, el HLS, que lo que busca es colocar humanos en la Luna para el 2024. El programa Parte Artemis, del ¿no? programa, del programa Artemis, programa Artemisa. Un poco la lógica detrás de esto es de que los senadores no creen de que se logre hacer esto en el 2024 como tenía planeado Trump. Entonces dicen, mejor que se solucionen algunas cosas primero o que se trabajen con metas más realistas y después ya podemos, digamos que pensar en colocar gente o en la Luna o de repente en Marte, ¿no? Hay estas predisposiciones de parte de cada partido, ¿no? El republicano hacia la Luna y el demócrata hacia Marte. Marte. Sin embargo, Víctor, disculpa, en base a tu dime, experiencia entonces de viajes espaciales, ¿tú crees que NASA pudo haber llegado en 2024 con el programa Artemis a la Luna? ¿A establecerse ya? sí, pero no con 2024, déjame ver. O sea, ya ¿Cuánto acabó nos queda? 2020, ¿no? Ya acabó 3 2020 años. ya. No, no creo. 21, 22, 23, 24. No creo. Porque Musk debe estar, o sea, yo no estoy contando con el SLS. Ujú. ULA, que es United Launch Alliance, que es la que trabaja con NASA, es un mamut súper burocrático y súper lento. Ujú. Entonces, ellos están trabajando en fabricar el SLS, este sistema de lanzamiento, ¿no? Con el que se pensaba enviar gente a la Luna. Ujú. Y no, se están demorando demasiado, la cápsula Orion no está lista, la Starliner que debería llegar a la Estación Espacial Internacional tampoco está lista. Entonces están teniendo demasiados retrasos y el programa de NASA, o que se tenía, pensaba trabajar con ULA, con esta empresa y con Claro. estos sistemas. Entonces, yo lo veo difícil, ¿no? Digamos que alguien que estaba un poco más cerca de lograr de esas metas es Musk, pero Musk también trabaja bien en el límite de lo seguro. Claro. Eh,
digamos que no es como en el 69, ¿no? En el que prácticamente los enviaron pues en una lata Sí, no, de esas... aparte de que a raíz a través del tiempo, NASA se ha vuelto muchísimo, muchísimo más cuidadoso con la vida de los astronautas. Es que, Entonces, digamos que en la época de la Guerra Fría tú podías correrte el riesgo de matar a otros astronautas, claro. cosa que ocurrió, de hecho, me parece que es la Géminis 1, esos Ujú, astronautas que estaban chequeando los controles y de pronto fue un incendio. sí. Está muy, muy, muy bien representado en la película First Man. Quienes quieran Ah, verla, sí, está la odisea que pasaron para poder enviar a a Neil Armstrong Neil Armstrong, casi digo Neil deGrasse Tyson, Neil Armstrong a la luna, con, ¿no? con el Space Grandpa. Este, y, y el tercero que siempre me olvidó. El hecho es de que fueron a... Perdón, entonces yo lo veo difícil. Sí. Yo veo difícil de que se logre todo esto en el 2024, pero bueno. Y ahora Yo menos, ¿no? calculo de que para el próximo año Musk debe estar probando su VFR, perdón, su Space Starship. Em, y para el siguiente año o finales del próximo año debe estar lanzando las primeras cargas. Ujú. Y quizás para el 2022-2023 se esté enviando los primeros lanzamientos hacia la Luna, ¿no? Probando, digamos que la versatilidad y especialmente la seguridad del cohete, de este cohete, ¿no? Digamos, para el 2020 podría ser. Pero igual el proyecto de NASA no incluye trabajar con SpaceX, Mm. sino con Yula. Bueno, hasta donde yo tengo entendido. Bueno, de Bueno, todas sigue. maneras disculpa que te corte de nuevo, no es mi intención extender eso demasiado, pero son otros tiempos también, ¿no? Así como decían, pues en el siglo pasado se han hecho muchas cosas, pero es porque recién entrábamos a este mundo de la tecnología, recién empezamos a crear protocolos para poder salvaguardar la vida, los ecosistemas, ¿no? Entonces, Ujú. ahora ya se tienen en cuenta muchas más de esas cosas, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, una vez Aisa que nos comentó los protocolos de ética que, por ejemplo, se siguen en el estudio con animales, que no se tenían anteriormente y que ahora sí, ¿no? Sí, 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 sí. Si no, Hemos ido pregúntenle a madurando un Naika. poco con respecto a nuestro uso de la tecnología. Y sí, ¿no? En ese sentido tienes razón. Bueno, regresando a lo del proyecto del Senado, sin embargo, a pesar de que se recorta para la misión a la Luna de la NASA, se le va a aumentar para los proyectos de divulgación de ciencia y tecnología, proyectos de divulgación de STEM Uf, qué bueno. de NASA, se le da más dinero a misiones de Earth Science y de exploración espacial. En estos casos está el telescopio espacial Roman y las misiones científicas para ver la Tierra, que son la PACE y la Clario Pathfinder, además de continuar el financiamiento del telescopio Sofía. No sé si se acuerdan, hace unas semanas hablamos de ese Claro, el que, telescopio que ayudó a detectar agua en la Luna. Entonces esa es un poco la intención del Senado para los próximos años con respecto a NASA. Y finalmente ya llegamos a la última nota, que es el lanzamiento de SpaceX. El 16 de noviembre, la semana pasada, eh, SpaceX por fin logró lanzar a su primera tripulación oficial a la Estación Espacial Internacional. Recuerden de que la que se lanzó en mayo de este año fue una misión de prueba, esta misión en la que se mandan a Bob Behnken y a Douglas Hurley. ujú, Era eso para ver si es que todo funcionaba bien, para sacar información. Entonces, la primera misión oficial, la Crew One, se lanzó el 16 de noviembre a las 7:30 hora Perú, a través de un Falcon 9, y 4 horas después llegó a la Estación Espacial Internacional. No han habido problemas con la misión, llegó a la estación, se acopló de manera automática y los 4 astronautas pudieron ingresar. ¿Quiénes son estos 4 astronautas? Está Michael Hopkins, que es el comandante, Victor Glover, que es el piloto,
Shannon Walker, que es la científica, y el astronauta de la Agencia Espacial de Japón, JAXA, Soichi Noguchi. Víctor, Ellos van a... ¿cuánto tiempo uno se demora en llegar a la Estación Espacial Internacional? Depende de cuándo lances. ¿Y este Podrías lanzamiento? demorarte horas, o sea, podrías demorarte, no sé, un día, un poco más de un día, o puedes demorarte... Pero esta se ha tardado 4 horas, dices, ¿no? 4 horas. O sea, es un tiempo bastante reducido, ¿no? Sí, Tomaron sí, el y se ha tren demorado eléctrico. más. Y se ha demorado más porque los, ¿cómo? ¿Qué dice? Tomó un tren eléctrico. Tomaron el tren eléctrico. A mí se me ocurrió que más tiempo me demoro en llegar de acá a México, porque era un En vuelo de tu 6 combi. horas, que llegar a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Sí, no, más tiempo me demoro yo en llegar a San Marcos, creo. Sí, más tiempo uno se demora atravesando Lima que llegando a la Exacto. Estación Espacial. No, y eso que se ha demorado más porque la cápsula, la Crew Dragon, tiene un sistema de acoplamiento automático diferente al de las Soyuz. Ya. Y está todavía entrenándose, entonces todavía no se acopla tan rápido como se suele ocurrir con otros sistemas. Esta cápsula, la Crew Dragon, está diseñada para 7 pasajeros, pero NASA prefiere que solamente se envíen 4. Y bueno, esta tripulación de 4 astronautas va a estar 6 meses en la Estación Espacial Internacional y regresarán probablemente en junio del 2021 aproximadamente. Se espera de que esta tripulación vea también una nueva tripulación de la Soyuz y la primera misión de prueba de la Starliner de Boeing. Esas han sido mis noticias en esta ocasión. Creo que me he extendido en el tiempo. Sí, bueno, ya no importa. No te preocupes, Víctor. No se despeguen de sus pantallas porque ya volvemos ahora con Aiza, que nos tiene unos temas súper interesantes como este experimento para extraer metales en microgravedad con bacterias en la Estación Espacial Internacional. Así que no se muevan, que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast.